Si mi memoria no me falla, creo que fue en un libro titulado Fundamentos de la Paternidad, donde aprendí que hay 3 clases de padre indeseable. 3 clases de padres indeseables. El primero es el padre ausente. El padre ausente engendra y se desaparece. No lo vuelven a ver. Luego está el padre desconectado. Ese está presente y eso está bien, pero no es suficientemente bueno, porque ahí está, pero no se preocupa, no le interesa, no pregunta, no le importa. Es como un cuadro en la pared. El padre desconectado. Y luego viene el padre abusivo. Y ese es el que insulta a la familia, la esposa, los maltrata verbalmente y físicamente. Cuando él aparece, los hijos corren a esconderse, no lo quieren ver. Padre abusivo. Jacob, el personaje, el tercer patriarca del pueblo de Israel, cuya vida hemos venido siguiendo en los últimos domingos, no califica como ninguno de los 3. Tampoco podemos decir que fue un padre perfecto, pero sí fue un hombre que cumplió con el rol sacerdotal como padre, porque la Biblia enseña que el padre es el sacerdote de la familia y Jacob cumplió con ese rol. Y a propósito del canto que el hermano nos recordó, para tener un bello hogar, pues el padre debe ocupar o desempeñar el rol de sacerdote de la familia. ¿Y qué es esto de rol sacerdotal como padre de familia? ¿En qué consiste eso? Vamos a verlo a través de Génesis capítulo 35, versos 1 al 15, donde los hechos que ocurren aquí nos permiten ver cómo Jacob desempeñó ese rol sacerdotal en su familia. Acompáñenme a Génesis 35, verso 1, para ver que en primer lugar el rol sacerdotal del padre de familia consiste en influir espiritualmente en su familia. Influir espiritualmente en su familia. Antes de leer este verso, quiero hacer una pregunta para que usted lea con propósito. ¿A quién se dirige Dios en este verso? ¿A quién se dirige? Ya me contestaron, ¿verdad? Dijo Dios a Jacob. Dijo Dios a Jacob. ¿Qué le dijo? Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Se dirige a Jacob. Fíjese que Dios no se dirige a una de las esposas de Jacob. Por ejemplo, a Raquel, que era la esposa predilecta. No le dice a ella, le dice a Jacob. Por estas alturas, Jacob tenía un hijo llamado Rubén, que era el primogénito, el hijo mayor. Debía tener más de 30 años. Y él es el elegido, o él es el encargado de heredar la jefatura de ese grupo. Dios no se dirige a él, se dirige a Jacob. ¿Por qué a Jacob? Porque él es la cabeza de ese grupo familiar. Dios siempre hace eso. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios no le hablaba a Sara. Le habló varias veces a Abraham, porque así lo ha dispuesto Dios. Y usted va analizando cada caso en el Antiguo Testamento y siempre Dios está hablando con el padre de la familia. En el caso de Adán y Eva, que es el prototipo, que es el primer grupo, el primer diseño de familia, Dios no le hablaba a Eva, le hablaba a Adán.
Cuando Dios creó a Adán, luego hizo un jardín, el Edén, y lo puso dentro de ese jardín. Y lo instruyó y le dice, mira, puedes comer de todos los árboles que hay acá, menos del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Le dio esa instrucción. Luego Dios, de un costado de Adán, creó a Eva dentro de ese jardín. Pero Dios no le dijo nada a Eva acerca del árbol. Eso le tocó a Adán llamarla y decirle, mira, mija, aquí hay un árbol, míralo ahí, que se llama de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Ojo, Dios me ha dicho que no debemos comer de ese árbol. ¿Ve? Pero Dios no le dijo a Eva, le dijo a Adán. Entonces ya sabemos que la serpiente antigua engañó a Eva. Y ella comió del árbol y le dio a Adán. Y Adán, en vez de seguir la instrucción de Dios, siguió lo que hizo Eva. Y entonces ya ellos caen del estado en que estaban, pierden su aceptación delante de Dios, pierden su seguridad, pierden su importancia y su propósito, experimentan temor, experimentan culpa y vergüenza y se dan cuenta que están desnudos y se esconden detrás de los árboles. Y entonces Dios viene y dice, Eva, Eva, ¿dónde estás? No. ¿A quién llama? Adán, 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 ¿dónde estás? Conclusión. ¿Quién es el encargado de la familia? ¿O la Mujer Maravilla? Digo Mujer Maravilla porque algunas hermanas, en su celo, en su amor por el esposo y por los hijos, hacen de todo, ¿ya? Y se involucran en todo. Y mientras están aplanchando, tienen el teléfono aquí y con esta parte de aquí van limpiando la estufa así. Hacen de todo. Hacen de todo. Esa es la Mujer Maravilla. Y entonces el esposo no tiene espacio para hacer nada. Porque ella se encarga de todas las finanzas, de la escuela de los niños, de llevar la cuenta bancaria, todo. De traerlos a la iglesia, de comprar las Biblias. Es la Mujer Maravilla. Pero el diseño de Dios es que el padre de familia, el esposo, es el encargado. Es el líder de la familia. ¿Por qué? Porque Dios trata de influir en la familia a través del padre. Por eso siempre se dirige al padre. Si es padre ausente, Dios lo va a llamar a cuentas, porque no figuró. Si es padre desconectado, Dios lo va a llamar a cuentas, porque Dios ha querido influir en esa familia a través de él. Y si es padre abusivo, Dios lo va a llamar a cuentas porque Él es el representante de Dios en la familia. No va a llamar a cuentas a la esposa. No la va a llamar a ella y le va a decir, ¿por qué esto y esto y esto y esto? Nos va a llamar a nosotros. Eso está serio. Muy serio, porque el rol sacerdotal del esposo y del padre de familia es una cosa que ha ido desapareciendo a través de los años. Y hoy en día nadie se imagina que él es el sacerdote de la familia. Ni ella ni él. Pero ¿qué cree? ¿Que Dios ya cambió de mente y va a hacer otra cosa? Y dice, ahí surgió la Mujer Maravilla, hay que llamarla que venga a rendir cuentas. No, nos va a llamar a nosotros, porque ese es el diseño de familia que Él creó. Entonces, Jacob desempeñó bien, diría yo, el rol sacerdotal que consiste en influir espiritualmente en su familia. ¿Cómo influye un padre en su familia? ¿O cómo debe influir?
Bueno, en el Antiguo Testamento el padre de familia influía primero que todo contándole historias a sus hijos. Por ejemplo, Abraham tuvo que haberle contado a Isaac, su único hijo, y a Ismael, que fue el primero que tuvo, les tuvo que haber contado de la creación, de la multiplicación de la maldad en la humanidad, del diluvio, les tuvo que haber contado de la Torre de Babel, y también le contó cómo Dios lo había llamado para formar un pueblo. Y luego Isaac e Ismael le cuentan a sus hijos todas esas mismas historias, pero también le cuentan del papá de Abraham. Y entonces luego Isaac le cuenta a Jacob todas las mismas historias, le agrega lo de Abraham y lo de Isaac, y Jacob les cuenta a ellos que una vez él venía huyendo de su hermano que lo iba a matar y que llegó a un lugar y tuvo un sueño de una escalera. Le cuenta todo eso a ellos. De esa manera ellos influían en sus hijos. Pero ¿qué más hacía un padre como Jacob? Él oraba por sus hijos, como Abraham también, como Isaac. ¿Qué más hacía? Construía un altar y ofrecía sacrificios de expiación y sacrificios de alabanza a Dios. Tomaba esas iniciativas. Entonces es la forma en que ellos influían en sus hijos. Influían espiritualmente. Influir no es obligar. Influir no es torcerle la mano así para que crea y obligarlo. No se trata de eso. Influir es ejercer o producir ciertos efectos en otras personas. Un buen ejemplo de eso es, por ejemplo, el sol. Si usted tiene una planta en su casa y la tiene ahí bien cuidadita, el sol entra por la ventana. Usted va a notar que la planta busca a crecer hacia donde está la ventana, porque el sol tiene una influencia sobre la planta. Entonces el sacerdote de la familia, el padre de la familia, tiene una influencia sobre los hijos. Claro, cuando es un niño, yo lo obligo. Si yo tengo un bebé, lo traigo a la cuna, y si el niño chilla, yo lo dejo ahí. Porque un niño no me puede dominar a mí, yo soy el jefe de familia. Mientras sea niño, lo traigo a la iglesia. Cuando ya va teniendo 17 años, pues entonces yo ya no puedo torcerle el brazo para traerlo a la iglesia. Cuando ya tiene su propio carro, ya no lo puedo obligar. Entonces tengo que ir soltando esa responsabilidad y esa libertad. Pero eso lo hace a él más responsable ante Dios. Entonces influir no es obligar, no es obligar. Es una cosa que va cambiando progresivamente. ¿Cómo puede un padre de familia hoy influir en su familia? Contando las historias de la Biblia y contando su propio testimonio, cómo conoció él a Cristo. Y si no sabe las historias, apréndalas o léale la Biblia. Lea las historias directamente de la Biblia y pregúntele, te voy a leer una historia y luego me vas a decir qué te gusta, qué no te gusta y por qué te gustó o no te gustó, y simplemente eso. Esa es una manera de influir. O también, si quiere, un estudio bíblico. Si usted mira el boletín que tenemos aquí, yo le estoy proporcionando a usted una ayuda. Aquí atrás usted puede ver el bosquejo y la estructura del mensaje. Y si quiere, usted puede pedir a Mario una copia del mensaje de hoy, a Mario Prince. Usted lo oye y repasa con las palabritas que usted haya escrito acá. Y con eso usted puede reconstruir, puede reciclar, puede sacar su propia versión de un estudio bíblico para tener con su familia o con su grupo. Pero excusa no tiene. Excusa no tiene. Por lo menos mire el boletín, a ver si eso le puede ayudar. Bueno, si pasamos al versículo 2, vamos a ver que la segunda manera de desempeñar el rol sacerdotal
es llamar a su familia a la purificación. A ver qué dice ese verso 2. Entonces Jacob, ¿ve? Dios le dijo a Jacob, y entonces Jacob, ¿ve? Él es la clave. Entonces, como dicen por ahí, que en un asunto de iglesia, cuando alguien quiere algo con una iglesia, le dicen, el pastor es la clave o el clavo. Porque si no hablan con uno, no pasa nada. Entonces, en la familia, el jefe de la familia es la clave o el clavo. Entonces, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, porque tenía sirvientes, trabajadores, era como un pueblito pequeño. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces, está llamando a todo ese grupo a la purificación. Pero yo no encuentro aquí que Jacob va donde Raquel y le dice, Hani, dile a los muchachos que quiten todos los dioses ajenos que haya entre ellos y que se limpien y que se muden de vestidos. ¿Hizo eso Jacob? No. Él directamente fue y les dio la instrucción de lo que iban a hacer, porque él es el sacerdote de la familia. Es muy simple, yo lo veo muy simple, ¿verdad? La verdad es que lo que yo le predico acá, yo no lo he practicado toda la vida, porque pues uno va copiando el modelo de la familia. Yo, para decirle la verdad, yo nunca vi a mi papá rezando u orando, ¿no? Porque tal vez él aprendió así de su papá. Yo recuerdo que vivimos en una época de violencia en Colombia y a veces tuvimos que huir. Y mi mamá estaba ahí rezando y me traía a mí y yo repetía con ella los rezos y todo eso. Mi papá no. Entonces yo no tengo esa imagen, ¿no? Y entonces cuando yo me caso y tengo hijos, pues voy siguiendo ese camino. Pero la Biblia nos enseña que es rol nuestro influir espiritualmente en nuestros hijos. Y por eso tenemos aquí a Jacob que dice a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos de entre vosotros y limpiaos. Wow. A ver qué más. Y el versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de la angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Levantémonos. Una palabra de acción. Levantémonos quiere decir no nos quedemos en la condición en que estamos. ¿Y en qué condición estaban? ¿Saben en qué condición estaban? Estaban en Siquem. ¿Qué había pasado en Siquem? Dina, la hija, había sido violada. Entonces ellos estaban ofendidos, estaban perturbados, trastornados. Y luego, ¿qué había pasado? Que habían engañado a los siquemitas y los hijos habían hecho una matanza, acabaron con ese grupo étnico o con ese pueblo y se robaron todo lo que había allí. Eso era un completo desorden. Entonces Jacob dice, levantémonos. Salgamos de esta situación, de esta condición y limpiémonos. ¿Quién hace ese llamado? El padre, no un hijo, ni la esposa. Toma él la iniciativa. Dice, y subamos a Betel. Subamos porque ellos estaban viviendo al frente de esa ciudad que se llama Siquem, y Betel es un lugar que está 300 metros más arriba. Entonces tenían que hacer un viaje cuesta arriba. Pero es un viaje de un montón de gente, ¿no? Con niños y con animales. Entonces van cuesta arriba. Y es que siempre subir es más fácil que bajar, ¿no? Así en un día esa familia quedó completamente
trastornada. Ahora vamos a Betel, cuesta arriba. Dese cuenta de eso, ¿no? Esto que tiene, podemos encontrarle un significado espiritual. Subamos a Betel. Es que Betel es el lugar donde Jacob, cuando venía huyendo de su hermano Esaú, primer día de angustia, en ese lugar tuvo un sueño y Dios se le reveló y Dios lo ministró. Él llegó ahí con un futuro incierto, porque venía de dejar su familia. ¿Para dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? Y Dios le da propósito a su vida, le da dirección. Entonces Jacob dice, eso me pasó hace como más de 30 años, cuando individualmente estaba en este problema. Ahora tengo una familia, pues vamos todos para Betel a buscar el propósito de Dios. Y para eso entonces tienen que purificarse, Vamos al versículo 4. Vamos a ver en qué se nota que Jacob tenía autoridad como padre de familia. Verso 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿Y qué más le dieron? Los zarcillos, o sea, los aretes. Porque los aretes tenían diseños y grabados y formas que tenían relación con dioses paganos. Entonces tenían que entregar esos zarcillos también. Y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquem, donde estaban viviendo en ese tiempo. Bueno, ¿en qué se nota que Jacob tenía autoridad? Le entregaron todo, ¿no? Le dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Y estamos hablando de todos los hijos de Jacob, pero de toda la gente que andaba con él. Porque acuérdense que una vez Abraham, dentro de su grupo que estaba con él, formó un pequeño ejército de 380 personas o varones. Era un grupo grande. Ahora estamos hablando de Jacob, que Dios lo ha enriquecido, y para poder administrar sus riquezas tiene que conseguir quien le ayude a administrar, quien cuide este grupo de ovejas, quien cuide el otro, quien cuide otro grupo, porque un pastor no puede cuidar un número ilimitado de ovejas, pero tenía vacas y tenía burros y de todo. Entonces era un montón de gente, y muchos de esos tenían sus esposas y sus hijos. Está llamando a toda esa gente a purificarse y a entregar los ídolos, porque esa gente venía a veces contratada de otros pueblos, y entonces ahora él los está llamando a arrepentirse, a que dejen los ídolos que hay entre ellos. Y mire, había una allí en la familia de Jacob que tenía unos ídolos escondidos. ¿Se acuerdan quién es? ¿Quién es? ¿Raquel? Sí. Ya me confundí. Menos mal que no estoy confundido en una doctrina cardinal de la palabra de Dios, sino en un detalle aquí. Raquel, correcto, sí. Ya. Raquel. Cuando salieron de Padán Aram, huyendo del suegro, Labán, Raquel se robó los ídolos del papá. Y entonces cuando él se dio cuenta que habían huido y que le faltaban los ídolos, los persiguió. Como a los 7, 8 días los alcanzó y le reclamó lo de los ídolos a Jacob. Y Jacob le dice, mire, el que los tenga que muera y busque por toda parte, porque nosotros no tenemos nada. Y comienza el suegro a requisar y a revisar y no encontró nada. Y Jacob aprovecha la oportunidad y le dice, ¿qué encontraste? Nada. El contrario, usted es el que me ha quitado a mí. Bueno, le echó ahí su sermón al suegro, se desquitó. Pero sucede que Raquel había tomado los ídolos, los había puesto en la silla del camello y se había sentado encima de ellos. Y cuando el papá vino por ahí cerca, le dijo, padre, discúlpame, pero estoy en esos días de que las mujeres estamos en una situación no muy cómoda. Y así pasó la cosa. Nadie sabía de esos ídolos,
Pero ahora Raquel tiene que confesar. Dice, aquí están. ¿Y esos? ¿De dónde los sacaste? Y ahí entonces Raquel confiesa y se limpia de eso y los entrega. ¿Y qué hace Jacob con todos esos dioses o ídolos? Los escondió debajo de una encina. Esta es la Reina Valera revisada del 60. Los escondió. No me gusta esa palabra. Porque la palabra escondió, cuando tú escondes una cosa, es para volver por ella, ¿no? Y esa no es la idea. Yo no creo que Jacob tenía esa intención. Otras versiones dicen que los enterró. Y eso entonces ya un poquito diferente, ¿no? Pero lo que deberíamos hacer con esos libros o con la ouija o con cualquier cosa que tenga que ver con ocultismo y con paganismo es quemar eso. Como hizo Moisés con el ídolo que los israelitas habían construido para adorar mientras él estaba en el Sinaí recibiendo los 10 mandamientos. Entonces es lo que hay que hacer con eso. Quemarlo y reducirlo completamente al polvo. Pero Jacob los enterró en una encina que estaba ahí, en Siquem. Eso nos muestra que Jacob, como sacerdote de la familia, tenía autoridad. Pero autoridad no es lo mismo que autoritarismo. ¿Cuál es la diferencia entre autoritarismo y autoridad? Miren, el autoritarismo, uno dice, yo aquí soy el pastor. ¿Ya? Así. Y lo dice fuerte. O golpea. Eso es autoritarismo. O si usted lo nombran jefe de personal, usted dice, aquí yo soy el jefe, aquí el que mando soy yo. Y trata de imponerse a la fuerza. La autoridad no se impone. La autoridad la tienes o no la tienes. La autoridad se gana o se pierde. Y la autoridad simplemente se ejerce. Y si no te hacen caso, no es tu problema. Tú estás cumpliendo con decir lo que tienes que decir y hacer lo que tienes que hacer. El problema es del que no obedece. Pero eso no es para ponerse a pelear y a torcerle el brazo a la otra persona. Entonces esa es la diferencia entre autoritarismo y autoridad. Y bajo esa autoridad Raquel confesó y entregó esos ídolos. Pero ahora noten aquí una cosa que en el versículo anterior decía, ¿cómo decía? Decía que limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entregad los ídolos es limpieza interior. Ya no confío en eso, voy a confiar en Jehová, el Dios de Jacob. Pero le dice limpiaos, y eso quiere decir bañarse. Porque en Palestina en ese tiempo, bueno, en Palestina el agua es escasa, excepto en el mar de Galilea y por el río Jordán hay suficiente agua. Pero en el resto del país hay agua porque hay un sistema de alcantarillado de agua que lleva el agua allá. Pero en los tiempos antiguos esos sistemas no estaban ahí y ellos cavaban pozos y el agua era escasa. Entonces esta gente no se bañaba muy frecuentemente. Y también en esa época la gente no tenía como hoy en día que tenemos unas camas con sábanas y todo ese tipo de cosas. Ellos no tenían eso. La gente se acostaba con la ropa que tenía puesta, dormían y se levantaban con la misma ropa. Así era la vida de ellos. Ahora usted se puede imaginar. Uno suda, ¿no? Y si no se baña, ese sudor se va acumulando. Y entonces como no era como nosotros que vamos en el carro y que el camino es pavimentado y que hay pasto y todo, no, había polvo. Entonces ese polvo se pega del sudor o de esa ropa humedecida. Entonces la limpieza incluía bañarse. Ya. Dejen los ídolos, limpieza interior. Y báñense, limpieza exterior. ¿Y qué más? Y cambiaos vuestros vestidos.
porque pues bañarse para ponerse la misma ropa, eso no le quedaba muy bien. Entonces aquí la limpieza tiene un lado espiritual y un lado como higiénico. Es una limpieza interior y una limpieza exterior. Es una limpieza espiritual y es una limpieza física. Parte del asunto también. Entonces llama a la limpieza y él les pide que, a ver, ¿dónde vamos? Vamos, levantémonos y subamos a Betel y haremos allí altar al Dios que me respondió en el día de la angustia, ya lo explicamos, y que ha estado conmigo en el camino que he andado ya más de 30 años. Jacob venía comprobando que desde esa noche que tuvo el sueño y que Dios le hizo ciertas promesas, Dios había estado con él todo ese tiempo. Entonces, vamos para allá y dejemos toda esta problemática de Siquem. Y entonces llegamos al versículo 3, que ya lo vimos, pero lo vamos a leer con otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dice, y haré allí altar al Dios. Noten eso. ¿Sí está ahí? Ahí está, sí. Ahí. Entonces haré altar al Dios. Va a ir a hacer un altar. Eso quiere decir que el líder de la familia, el sacerdote de la familia o el sacerdocio familiar consiste en guiar a la familia a consagrarse, a la consagración. Y para hacer esa consagración entonces va a construir un altar. Realmente no lo va a construir Jacob solo. Y él tiene hijos y tiene sirvientes. Entonces bajo la iniciativa de Jacob todos colaboran, levantan un altar y allí ofrecen sacrificios de perdón, de limpieza, de adoración, y se conectan con Dios y se consagran a Dios. Entonces el sacerdote de la familia guía a su familia a consagrarse a Dios, a dedicarse o dedicar sus vidas a Dios. Nos trae el versículo 5 que dice, y salieron. Y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Esto era un peligro. Mire la vida de Jacob tan interesante. La primera vez que fue Jacob venía huyendo de su hermano, que dijo que lo iba a matar. Ahora Jacob, después de lo que pasó en Siquem, él piensa que el equilibrio entre todos esos grupos se ha quebrado, se ha dañado porque hay un pueblo que ha desaparecido y porque ellos han matado a los siquemitas. Entonces ahora los otros grupos pueden decir, si no nos aliamos y hacemos algo con este otro grupo de Jacob, él nos puede hacer lo mismo. Entonces tenía temor de una represalia y por eso dice, vamos a Betel. Va como huyendo otra vez, pero ya no como un individuo, sino con un grupo grande, con una familia. Y el versículo 6 dice, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Y entre paréntesis dice, esta es, ¿qué? Betel, el lugar donde él estuvo hace más de 30 y pico de años. Y él y todo el pueblo que con él estaba. Esa frase es interesante porque nos da a entender que no eran 3 o 4 personas, era un grupo grande el que acompañaba a Jacob o los que vivían con él. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando había huido de su hermano. Un temor protector invadió a esos pueblos vecinos y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Qué es un altar? Pues un altar es un lugar donde una persona, como ya dije, ofrece sacrificios, pero es un lugar donde busca a Dios. ¿Qué busca ahí? Busca la presencia de Dios, el poder de Dios y el propósito de Dios.
busca la seguridad que habían perdido, busca el futuro que está incierto, buscamos un propósito que nos da importancia, buscamos ser aceptados por Dios. Eso es lo que están haciendo allí ellos. ¿Cómo se hace eso hoy? ¿Cuál es el altar hoy en día? Hoy en día hablamos del altar familiar, pero es un altar sin sacerdote, porque ese rol ha ido desapareciendo. ¿Pero qué es el altar familiar? El altar familiar puede ser cualquier lugar. ¿Por qué cualquier lugar? Porque el Señor Jesucristo, una vez cuando la samaritana le preguntó una cosa, dice la samaritana: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que es allá. ¿Dónde entonces debemos adorar? ¿Y qué le respondió Jesús? Le dijo: la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, podemos adorar y contactarnos con Dios en cualquier lugar. Entonces, el altar familiar, ¿qué es? La mesa del comedor, el mesón de la cocina, ¿qué más? El carro, cuando van como familia. Allí pueden orar, allí pueden hablar de Dios. ¿Dónde más? La cama. Los niños se suben ahí les puedes contar una historia, puedes hablar con ellos de Dios. Cualquier lugar puede ser el altar familiar, siempre y cuando estén buscando la presencia, el poder, el propósito de Dios, estén conectando con Él, porque Dios es espíritu. Entonces, no hay mucha excusa para no desempeñar ese rol sacerdotal. Esa imagen del padre de familia como rol, como sacerdote de la familia, se desapareció. ¿Y qué lo ha sustituido? ¿Cuál es la imagen del padre de familia hispano que más predomina? Bueno, es un señor un poquito barrigoncito, tiene una barriguita cervecera, ¿no? Tiene una cerveza en la mano, viendo una película de televisión ahí, o viendo el partido de fútbol de su equipo. ¿Cómo? Donde tal vez él le tiene más fidelidad a ese equipo que a Dios, ¿no? Esa es la imagen. Así pasa. Y se avergüenza de las cosas de Dios. Las cosas de Dios son para los niños y las mujeres. Para nosotros, la cerveza, el deporte. Pero no se avergüencen, hermanos, de asumir el rol de padre de familia, el rol de sacerdote familiar, porque ese es el lugar que Dios te ha dado. Ese es el punto, esa es la estructura de la familia, y a eso es que Dios te va a llamar a rendir cuentas. A eso. Él no te va a llamar a decir: ¿por qué no apoyaste a tu equipo? ¿Por qué no fuiste a acompañarlos cuando fueron a jugar a otra ciudad? No te va a llamar a cuentas por eso, ¿no? ¿O por qué no tomaste más cerveza? Te va a hacer otro tipo de preguntas. Entonces, ojo, porque el padre ausente tiene que rendir cuentas. El padre desconectado tiene que rendir cuentas. Y el padre abusivo también tendrá que rendir cuentas. Entonces ahora aquí vienen las señoras que están diciendo: así dicen, así están haciendo. Pero miren, hermanas, la pregunta suya es: ¿y cómo le hago yo si mi esposo no toma la iniciativa? ¿Cómo le hago? Número 1, deje de ser la mujer maravilla. Porque si no sueltas cosas, entonces el esposo no va a poderlo hacer. Ahora, él no va a asumir esas otras cosas porque ya él está entrenado para no hacerlas. ¿Ya? Segundo,
no le eche cantaleta. Por milenios y milenios que la humanidad ha existido, la cantaleta nunca ha dado resultado. Está difícil, sí. Sin cantaleta no se puede. Pero el apóstol Pedro sabía que la cantaleta no trabaja. Por eso él les da esta instrucción en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas, y ese tema no lo voy a desarrollar ahora porque se me alarga el mensaje, a vuestros maridos, para que también los que no conocen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, no cantaleta, por favor, cierre la boca. ¿Por qué? Porque cuando usted le echa cantaleta y le echa cantaleta, si usted va ahora a la casa y le echa este sermón, toma el boletín y las notas y le echa eso al esposo, eso es cantaleta. Y eso va a ser un problema, porque usted cada vez que habla y habla se compromete más. Y si le echa un sermón todos los días, entonces la va oyendo. Cuando tú fallas, él te dice, pero tú dijiste esto, ¿no? Y eso es lo que te están enseñando en la iglesia. Y ahí su espiritualidad queda en 5 centavos o menos. Entonces, no cantaleta, boca cerrada. Y entonces dice que sean ganados sin palabra, ¿cómo? O por medio de la conducta de sus esposas. Trate de ser la mejor madre, trata de ser la mejor esposa, calladita, y entonces él puede ver la diferencia y preguntarse qué está pasando acá. Y la oportunidad va a venir de hablar cuando él pregunte, pero no cantaleta. Número 2, aplique Proverbios 21:1. Ese versículo es importante. Busque Proverbios 21:1. Aquí dice el proverbista, como los repartimientos de las aguas. ¿Cómo son los repartimientos de las aguas? Pues hay una laguna, o hay un lago, o hay una fuente donde sale el agua, y se construyen canales para repartirla para allá y repartirla para acá. Eso lo hacen los agricultores. Entonces dice el proverbista, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Quién es el rey de la familia? El esposo. ¿Y quién es la reina? Usted, ¿ya? Entonces él es el rey y usted es la reina. Entonces usted puede hablar con Dios y decirle, Señor, toma el corazón de mi rey, ¿ya? E inclínalo a lo que tú quieres, a que él sea el sacerdote de esta familia. Pero usted tiene que cumplir con su rol, ¿no? Y él entonces Dios va a orar. Pero usted sigue siendo la mujer maravilla. Dios dice, bueno, si usted puede sola con él y con todo, hágale. Pero si usted entonces cumple su rol y ora, como dice este versículo, Dios va a actuar a su manera y a su tiempo y a su forma. Y a propósito, ¿quién es el rey de Estados Unidos? Trump. ¿Ya? ¿Nos gusta ese rey? No. Y en vez de insultarlo y criticarlo, ¿por qué no pedimos a Dios que incline su corazón a todo lo que Él quiera? Mire qué fácil. Así está el corazón de Trump en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Ore. Porque de la otra manera, hermanos, no vamos a sacar nada. El único recurso que tenemos es ese. Y portarse bien. Porque si usted se porta mal, entonces ya estamos hablando de otro asunto.
Y el capítulo 3 de Primera de Pedro se sigue desarrollando y llegamos al versículo 7 y volvemos al padre de familia, volvemos al sacerdote de la familia. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros maridos igualmente, porque ya le dijo a ella que se callara, ¿no? Entonces ahora le dice a ellas, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, con sabiduría, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Nuestra sabiduría consiste primero que todo en darnos cuenta que nuestras esposas no son hombres, ellas no piensan como nosotros, no ven la realidad como la vemos nosotros, son mujeres. Por eso usted las oye diciendo a ellos, es que son hombres, ¿no? Pues, y es que somos diferentes, pero a uno se le olvida que ellas perciben y sienten todo diferente. Mire, usted me puede decir a mí calvo y insultarme, lo que sea, y yo mañana me olvido de eso, yo ni me acuerdo. Pero si le dices algo a mi esposa, o ella la oye a usted insultándome a mí, a ella le va a doler 2, 3, 4, 5 días, ¿no? O más. Va a sufrir, porque es que las mujeres perciben la realidad y la vida de otra manera. Entonces la sabiduría, hermano, aquí está ¿a dónde estamos? Vivir sabiamente es primero que todo eso, y que son vaso más frágil. Oiga, a mí me ha costado entender eso, porque mi esposa es muy sensible y yo soy muy racional, yo no soy muy emocional, y entonces eso me ha causado problemas. Pero, Señor, dame sabiduría, por favor. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una función del sacerdote de la familia es orar o hablar con Dios acerca de la gente que sirve y que ministra. Y si estamos mal en eso, entonces las oraciones tendrán estorbo. Bueno, ¿cómo vamos a concluir esto? Siempre tenemos que volver a Cristo. A Cristo. Cristo es el mejor esposo, es el modelo. Observando cómo Él trató a la iglesia y la persona de Cristo, podemos entender y aprender cómo ser el mejor sacerdote familiar. Cristo es el sacerdote por excelencia. Entonces Él es el buen modelo. Pero además de tener ese modelo y seguir ese modelo, tener a Cristo interiormente es un buen recurso. Entonces el Evangelio va así. El Evangelio dice que Cristo Jesús es Dios con nosotros, que murió según las Escrituras por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó según las Escrituras y que ascendió al Padre. Y entonces ahora nosotros podemos tener el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. No solamente tenemos el registro de su ejemplo, de cómo Él vivió, sino que podemos tener la influencia de Él en nuestro corazón para ser verdaderamente el sacerdote de la familia. ¿Está claro eso? ¿O no? Las hermanas dicen que sí. Los sacerdotes no dicen nada. Pero ahí hay un estorbo, hermano, también. Allí hay un estorbo. De modo que entonces tener el Espíritu de Cristo en el corazón es algo que comienza con una invitación que hacemos por medio de una oración. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Pónganse de pies para orar. Padre Santísimo, como dice el himno, en este momento te pedimos que nos des un bello hogar, donde todos, Señor, sean edificados y bendecidos. Te damos gracias por los
padres que han sido de bendición para sus hijos. Y sabemos, Señor, que tú buscas renovar tu pacto con cada generación. Y por eso te estamos pidiendo que si aquí en este lugar hay algún hombre o alguna mujer que aún no ha entrado en el nuevo pacto contigo a través de Cristo, pedimos que en este momento le hables a su mente y a su corazón y le des ese impulso que necesita para arrepentirse y confiar plenamente en ti. Arrepentirse de sus pecados y comenzar una nueva vida en la cual se pueda convertir en un buen sacerdote de su familia o en una buena esposa y en una buena madre para su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.